Hablemos de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este es uno de los temas que muchas veces me han preguntado y que incluso yo mismo me he llegado a preguntar qué es. Pero he estado estudiando, he estado buscando y me acuerdo de algunas clases del instituto y te quiero compartir el día de hoy lo que yo he descubierto que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto lo he platicado con algunos pastores, con algunos teólogos, sobre qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y bueno, como tú sabes, o quizá no lo sabes, pero yo soy teólogo, entonces a mí me gusta abordar los temas bíblicos desde un punto de vista teológico y también, obviamente, muy, muy práctico. Entonces, lo primero que debemos de saber es que tenemos que conocer el contexto. Y te voy a decir el contexto de este pasaje rápidamente. Empecemos por lo cultural e histórico. En este tiempo, los romanos estaban sobre el pueblo de Israel, lo cual hacía que ellos gobernaran, cobraban los impuestos, tú te debes de acordar, cobraban los impuestos y entonces ellos estaban sobre todo el pueblo de Israel, pero no estaban al 100% sobre el Sanedrín. De hecho, el Sanedrín, que era la parte religiosa del pueblo de Israel, estaba como que en medio, entre Roma y el pueblo. Y esto lo que causaba era que el Sanedrín tuviera ciertos beneficios delante del pueblo de Israel. De hecho, ellos, pues, era muy raro acerca de sus tributos y todo eso. Entonces, eran como que intocables, pero siempre y cuando tuvieran controlado al pueblo de Israel para que no causara destrozos al pueblo de Roma. De hecho, una de las cuestiones es que el pueblo romano, por alguna extraña razón, le tenía miedo a los israelitas realmente, porque conocían la historia de los macabeos y esa rebelión. Entonces, no querían que se volviera a suscitar una rebelión como la de los macabeos. Por esta razón, los romanos no querían disturbios. Y cuando entonces empieza a surgir Jesús o el movimiento de Jesús, los fariseos y los escribas y todos los religiosos del Sanedrín empiezan a tener miedo. Y no solamente porque llegara alguien, ajá, que hiciera una revuelta, sino porque eso significaba que los iba a quitar de sus beneficios, les iba a quitar lo que realmente ellos querían, ¿no? Y pues viendo esto, lo que sucede es que el Sanedrín ya empieza como a en este tiempo todavía no habían como decretado el hacer caer a Jesús, pero ya empiezan a hablar acerca de qué debemos de hacer contra Jesús, cómo lo debemos de hacer. Y entonces el Sanedrín empieza a cada fariseo le empieza a tratar de hacer algo a Jesús para que dejaran de creer en él. Y esta situación es una de esas. Si bien leemos el libro de Mateo, Marcos o Lucas, vamos a encontrar este pasaje en el que Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Pues resulta que si leemos un poquito bien, nos vamos a dar cuenta que muy probablemente este milagro de sanar a un endemoniado se da en el Shabbat. Y pues obviamente no podían suceder milagros en el Shabbat según la ley de Moisés. Y lo que hace Jesús es sanar a este hombre, como muchas otras personas la sanaban en el Shabbat. Entonces sana a este hombre y los fariseos o los escribas estaban ahí y pues casi casi se rasgaron las vestiduras y dijeron, esto no puede suceder. Y le empiezan a decir, tú echas fuera demonios con demonios. A lo cual Jesús se enoja muchísimo y les dice, contra el Padre y contra mí pueden decir lo que sea, pero al Espíritu Santo no le pueden ofender, no pueden blasfemar contra él porque eso sí es imperdonable. Y en ese momento, Jesús también les dice una parábola en la cual les dice, un reino no se puede dividir, porque ¿qué sería de ellos si se ataca el uno con el otro? Se desperdiciaría ese reino y perdería por completo, dándoles a entender, el diablo nunca va a sacar al diablo, sino es Dios expulsando demonios o el Espíritu Santo expulsando demonios. Y para esto tenemos que entender ahora qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ya que te dije esto, ¿ok? Y bueno, en primer lugar, vamos a tener que los fariseos sí sabían quién era Jesús. Quizá no sabían a ciencia cierta que era el Mesías, pero sí tenían noción de que algo estaba ocurriendo. Tanto milagro no era nada más así porque sí. Tanto milagro no era como que, ay, ya pasó y cada fin de semana suceden milagros aquí. No, ya estaba pasando algo. De hecho, podemos ver a Nicodemo, que es uno de los que se les llama el discípulo lejano, porque se cree que él fue uno de los discípulos que siguió a Jesús de lejitos. Y después de que habló en Juan 3 con Nicodemo, ya no lo volvemos a ver, sino hasta la sepultura de Jesús. Pero
Se pretende que hubo más fariseos que sí creían en Jesús, que sabían quién era Él, pero algunos fariseos decidían no creer en Jesús por el simple hecho de que sabían que tenían que renunciar a lo que ellos eran, que tenían que renunciar a todos sus placeres. Aceptar a Jesús como el Mesías era renunciar al Sanedrín, básicamente, lo cual les iba a quitar todo privilegio del cual gozaban por el Imperio Romano. Ese es el primer punto, y ahorita los voy a ir desglosando un poquito más en lo práctico, ¿no? El segundo punto era que era tanto su afán por vivir de la manera en la que vivían, que su corazón estaba endurecido, porque ya no veían la gracia y la misericordia de Dios, sino veían que se cumpliesen las leyes tal y cual deberían de haberse cumplido. Y esto hacía que quitaran de lado el amor al prójimo, que quitaran de lado la gracia y la misericordia, lo cual era algo que Dios no buscaba, sino todas las leyes de Moisés hablaban de un comportamiento de hermandad, de un comportamiento que los debería de unir en gracia y misericordia. Recordemos que ellos conocían a David, sabían de David y sabían lo que David había dicho cuando dijo, porque tú no quieres sacrificio que yo daría, sino un corazón contrito y humillado. Ellos conocían eso y seguían mucho a David, pero no seguían este salmo, no seguían el decir, es más valioso un corazón contrito que miles de ofrendas. Y por lo cual, los sacerdotes o los fariseos o escribas, celotes o todos ellos lo que decían era, si no se cumple la ley, no puede ser Dios o no puede provenir de Dios. Y entonces, como no querían, su corazón se endureció, porque no era la manera en la que ellos esperaban que viniera Dios. Y el tercer punto es que el fariseo, cuando habla acerca de Jesús, de lo que estaba pasando, de que si era Belcebú el que los estaba expulsando, él menciona es el diablo el que está haciendo esto. Y él lo hace con una simple razón, por el hecho de que quería que la gente que estaba alrededor de Jesús dejara de creer en él, dejara de seguirlo y dejara de pensar que él era el Mesías, poniéndose a sí mismos hacia los fariseos, poniéndose como si ellos supieran algo más que Jesús, como si ellos tuvieran un discernimiento del espíritu que habitaba en Jesús, cuando todos sabemos que era todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, Jesús hace esto y les menciona, no pueden hablar así del Espíritu Santo y esto no se les va a perdonar. ¿Y por qué menciona esto? Porque los fariseos ya tenían la ley y ya habían visto a Jesús. Cualquier otra cosa no los iba a convencer de nada. Ya no los iba a convencer de nada. Entonces, hablar en contra del Espíritu Santo era literalmente rechazarlo. Y es uno de los puntos, rechazar a Dios. Pero lo que causa o lo que termina de hacer la blasfemia contra el Espíritu Santo es el hecho de predicarlo, porque los fariseos lo predicaron en ese momento, lo hablaron delante de las personas que estaban con Jesús, diciendo, este es un endemoniado sacando demonios con demonios. Este es un brujo, este es un hechicero, era básicamente lo que estaban diciendo de Jesús. Entonces, pues literalmente Jesús dice, ustedes ya no tienen remedio y esto que acaban de hacer es la blasfemia contra el Espíritu Santo y esto ya no es perdonado, pero no es perdonado ¿por qué? Porque Dios simplemente se agarra y ya no los quiero perdonar. No, ya no es perdonado porque ya no hay más que puedan hacer para que crean en Dios. Ya no había nada más. Si ya no creían ni siquiera en el mover del Espíritu Santo, ¿qué más les iba a convencer a los fariseos de que Él era el Mesías? Habían visto todo y aún así decidieron negarlo, decidieron rechazarlo y decidieron hablar en contra de Él para que más gente no creyera en Jesús y entonces se alejaran de Jesús. Entonces, ¿qué es la blasfemia al Espíritu Santo? Te debes de estar preguntando para este momento. La blasfemia al Espíritu Santo es hacer estas 3 cosas que yo te acabo de mencionar. Y el primero es un rechazo de Dios, un rechazo de lo que Dios está haciendo, o está haciendo a mi alrededor, o está haciendo incluso en mi vida. ¿Por qué lo quiero rechazar? Porque simplemente no quiero que me quite lo que tengo en este momento. No quiero que me quite mis comodidades. No quiero que me quite lo que yo siento. No quiero que me quite las personas a mi alrededor. No quiero que me las quiten.
Por eso rechazo en este momento a Jesús. Y tú puedes decir, wow, yo conozco muchas personas que hacen eso. Sí, pero momento, eso no es solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo requiere de todo esto que te voy a decir, porque fue lo que culminó diciendo Jesús, que cuando se juntó todo esto, Jesús entonces habló diciendo que eso era blasfemia contra el Espíritu Santo. El segundo punto de lo que es este acto del pecado imperdonable es el corazón endurecido, el hecho de decir, no quiero más de Dios, no quiero de ti, no creo en ti. Por encima está la ley, por encima están mis creencias, por encima está lo que yo vivo, por encima está esto y un endurecimiento de mi corazón para entonces no recibir a Jesús. Por eso te puedo decir, si tú tienes dudas sobre si has blasfemado contra el Espíritu Santo o no, y te sientes nervioso y dices, ay, lo habré hecho, eso quiere decir que no tienes un corazón duro, sino que el Espíritu Santo todavía sigue amasando ese corazón, el cual tú puedes pedir perdón. No hay un corazón endurecido, aunque no sientas ni arrepentimiento por tu pecado en este momento, aunque no sientas culpa, aunque no sientas, aun cuando sientes el temor, cuando sientes ay, algo debe de pasar, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando sientes algo, es la señal de que tu corazón no se ha endurecido, por lo cual no puede haber blasfemia contra el Espíritu Santo. El tercer punto es testificar, es hablar con este orgullo de decir, Él no es Dios, como lo hicieron los fariseos o los escribas. ¿Y qué quiere decir esto? Muchas personas he escuchado y he leído que me dicen, es que pensé esto, es que pensé una grosería contra el Espíritu Santo, es que pensé esto sobre la obra de Dios, es que vi esto y pensé esto. Pensar no es blasfemar. El que tú pienses una grosería, el que tú pienses una palabra en que estás orando y, ay, gracias diablo, así se te salga, eso no es blasfemar, no es blasfemar. Blasfemar, la culminación de la blasfemia contra el Espíritu Santo es levantarte y predicar que lo que tú ves que Dios está haciendo realmente no es Dios y es el diablo, con el único fin de que las personas dejen de ver a Dios y empiecen a seguirte a ti. Cuando tú haces eso, ahí está la blasfemia al Espíritu Santo. Es lo que conocemos que Jesús después iba a decir, los falsos maestros y los falsos profetas, los que hacen que dejen de ver a Jesús. Literalmente esas personas dejan de ver a Jesús y hacen que dejen de ver las personas a Jesús y sigan su obra. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo va más allá que un simple pensamiento o que un simple equivocación. Para blasfemar contra el Espíritu Santo, tienes que negar a Jesús, haberlo conocido, saber que Él es y negarlo. Segundo, tienes que endurecer tu corazón y decir, yo no quiero nada que ver con Dios, no quiero nada y hasta la muerte, ¿no? No quieres nada. Y endurecer el corazón es muy difícil, la verdad. Y la tercera es que prediques en contra de Dios, hablando esto. Ahora, vamos a hablar algo bien francos. ¿Cómo voy a saber quién blasfemó contra el Espíritu Santo o quién no blasfemó contra el Espíritu Santo? No lo vamos a saber. Literalmente tú y yo no lo vamos a saber, porque no somos quienes para saber si alguien blasfemó o no. No somos quienes. Es Dios el único que sabe quién ha blasfemado y quién no, porque solamente Él es quien sabe si alguien es salvo o no. Nadie más en esta tierra sabe si tú y yo somos salvos más que Dios. Incluso tú y yo no podemos asegurar que somos salvos, porque eso lo vamos a vivir hasta que estemos delante del trono de gracia. Pero entonces, ¿qué debo de hacer yo si siento que blasfemé contra el Espíritu Santo? Sencillo, arrepiéntete, arrepiéntete, porque si sigues sintiendo este pequeño espasmo en el corazón de quiero ser sano, quiero ser libre, quiero estar con Dios, tengo temor de haber perdido mi salvación. Si tienes este espasmo de dolor, quiere decir que aún ahí está actuando el Espíritu Santo. Y te animo, de verdad te animo a que sigas buscando del reino de Dios y no permitas que pensamientos intrusivos, que los pensamientos intrusivos son dardos del enemigo diciéndote que lo has hecho mal, que eres lo peor y que te están condenando, no permitas que esos dardos del enemigo vengan a ti y te digan que acabas de blasfemar contra el Espíritu Santo simplemente porque te equivocaste de palabra.
Entonces, la blasfemia al Espíritu Santo es muy, pero muy difícil de que suceda. Imagínate, fueron los fariseos de los cuales se mencionó la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y quién es un fariseo? Imagínate nada más que eran doctores de la ley, que conocían al derecho y al revés la ley. Y nosotros a duras penas y conocemos 2 o 3 versículos y pensamos que vamos a tener la blasfemia contra el Espíritu Santo. No, la blasfemia al Espíritu Santo requiere un conocimiento de Dios pleno. Así que no te preocupes si has dicho algo malo, has pensado algo malo, a veces has dudado de Dios. Yo he dudado de Dios. Y eso no quiere decir que yo he blasfemado en contra de Dios. Es normal dudar. Tomás dudó. Ajá. Entonces es normal. No permitas que el enemigo venga y plante esta semilla en tu corazón. Y permíteme orar antes de terminar para poder terminar esta pequeña enseñanza de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si tú sientes este temor, si tú tienes esta pregunta aún todavía, déjame orar por ti. Espíritu Santo, gracias por las personas que están viendo este video. Yo te pido que tú traigas paz a sus corazones, que traigas paz a sus mentes, Dios, y que ellos puedan retirar toda mentira de Satanás, Dios. Que ellos puedan conocerte, que ellos puedan enamorarse más de ti, Señor, y que puedan vivir en plenitud contigo, Señor. Enséñales a caminar contigo, a arrepentirse contigo y a vivir contigo el amor que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima enseñanza que tenga para ti. Hasta luego.